Deuteronomio capítulo 15. En este capítulo se nos enseña las leyes en cuanto a los pobres. Dice del verso 1 al 6, cada 7 años harás remisión, o sea, remisión de deudas, perdonar las deudas. En Israel el dinero siempre se prestaba con el entendimiento de que en 7 años las deudas serían canceladas. Así que no había deudas a largo plazo en ese sentido. Nunca se podía pedir prestado o adeudar dinero más de 6-7 años por esta ley. Dice el texto, la remisión de Jehová. Es decir, que esta ley era un asunto importante para Dios. Esta liberación era llamada la remisión de Jehová. Mientras Israel obedeciera este mandato, Dios les promete que nunca ellos tendrían pobres en su tierra, ¿no? Para que así no haya en medio de ti mendigo, dice en estos versos. Así que Dios establece este sistema económico para que si la gente obedecía al Señor y trabajaba, Dios, y fuera buena administradora, Dios lo iba a bendecir. Sin embargo, si alguien cometió un error, si alguien tenía que endeudarse, tampoco estaría esclavizado con esa deuda por toda su vida. De los versículos 7 al 11 hay un mandato de ser generosos con los pobres. Dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. La ley de esta liberación a los 7 años nunca debería usarse para desalentar al dar al necesitado. Por ejemplo, si ya estaba cerca de llegar el 7º año, un israelita puede decir, no presto porque se va a cancelar la deuda. Entonces Dios manda a que no endurezcan su corazón. Eso sería endurecer el corazón. Si ustedes se fijan, Dios está cuidando de que en este sistema nuevo, esta nación nueva, no hubiese pobres y no hubiese gente codiciosa que con tal de llenarse de dinero y ser poderosos, se aprovecharan de la necesidad de otros. También del verso 12 al 15, Dios da el mandato de liberar esclavos cada 7 años. Dice, al 7º año le despedirás libre. Así como las deudas debían ser canceladas al 7º año, así también los esclavos debían ser liberados. Los esclavos en los que se piensa aquí son aquellos que han tenido que venderse a causa de sus deudas. Esto aseguraba que una bancarrota, como lo llamamos ahora, no iba a dañar a un israelita para toda su vida. Lo peor que podría pasarle es pagar su deuda durante 7 años y de allí sería libre según esta ley. ¿Cómo enviaban ellos a un siervo hebreo cuando era liberado? No le enviarás con las manos vacías. Es decir, que les daban algo para empezar su nueva vida. Dios cuidando de todos. En nuestra sociedad hoy en día se critica al cristianismo porque no abolió la esclavitud, pero si vemos en estos pasajes, Dios está cuidando del esclavo y del siervo. De los versos del 16 al 18 se nos habla de la ley del esclavo voluntario. Mire qué tan sufridos estaban los esclavos que algunos de ellos decidían quedarse. Es decir, que no era una esclavitud como en algunos países que se vivió una horrible, ¿no?, experiencia de esclavitud, pero en Israel no era así. De hecho, dice que si un esclavo amaba a su amo y quería continuar sirviéndole, no estaba obligado al 7º año a dejar su amo. El amo tenía que hacerle un orificio, un hoyo en su oreja, y entonces de ahí en adelante se quedaría con él por toda la vida. Y por último, de los versos del 19 al 23 se nos habla la ley del primogénito, el principio del primogénito. Consagrarás a Jehová. Esto significa apartar a Dios el primogénito. El primogénito debería ser apartado, consagrado para Dios. El animal primogénito no debía ser usado, sino consagrado para Dios. Todo lo primero era para Dios. El verso 20 dice, delante de Jehová tu Dios los comerás cada año tú y tu familia. Cuando el animal primogénito era traído al tabernáculo o más tarde al templo y dado a los sacerdotes, una porción de ese sacrificio iba para la familia. Así que ellos tenían que respetar esta ley también dentro del pueblo de Israel.